2 minutos, 12:22 en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos de esta hora vía telemática a la asambleísta por la bancada de Pachacuti, Patricia Sánchez, que nos acompaña para analizar lo que viene después, una vez que se archivó la ley de inversiones en la Asamblea Nacional, lo que ha provocado la molestia al presidente de la República, al punto que ayer calificó a los asambleístas, sin precisar los nombres, de chantajistas, de ladrones, de corruptos. Aseguró que a cambio de votos se habrían pedido que se les entregue hidroeléctricas, que se les entregue hospitales e incluso dinero en efectivo. Las acusaciones fueron más allá y se dirigieron a un dirigente político de la izquierda democrática al que acusó de haberle exigido que se le libere del pago de impuestos a través del Servicio de Rentas Internas a cambio de que su bancada apoye esta sugerencia o esta propuesta del Ejecutivo. ¿Cómo está, legisladora Sánchez? Buenas tardes. ¿Cómo reciben usted como legisladora, cómo recibió la bancada de Pachacuti estas acusaciones por parte del presidente de la República? Algunos están ya pidiendo la comparecencia del presidente a la Asamblea Nacional para que dé las explicaciones del caso. Si es que conoce que estas cosas ocurrieron, lo lógico era presentar las pruebas y la denuncia respectiva. Buenas tardes, bienvenida. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo está, Yesenia? No sé si esté Alexis, pero igual lo saludo. Gracias a Radio Pichincha y a toda la audiencia que nos está escuchando y que está compartiendo con nosotros hoy día estas reflexiones. ¿Cómo recibimos esta noticia, ¿no? esta acusación, estas acusaciones graves del señor presidente? Bueno, con mucha molestia porque nos fueron ayer, ya se venían dando algunas manifestaciones, ayer fueron las contundentes, algunas manifestaciones de que habían bloques, habían asambleístas que estaban acercándose a arreglar los votos a cambio de que se apruebe la ley tributaria. Ya eso nos tenía bastante molestos, porque éramos los asambleístas, y los asambleístas somos 137 asambleístas. Entonces nos tenía bastante molestos. Pero ya cuando salen las declaraciones públicas, ¿no?, y ya oficiales del señor presidente haciendo esta acusación, no solamente que causa molestia ya en términos personales, en términos de movimientos políticos, sino también son acusaciones que ya rebasan el límite de la denuncia, el límite del hacer una acusación así sin el menor menoscabo, sino que ya tiene implicaciones legales, ¿no? Y eso, y tiene implicaciones legales, ¿por qué? Porque el COIP regula exactamente el tipo de declaraciones hechas por un funcionario público y que no son reflejadas pues en una denuncia formal para esclarecer actos de corrupción. Y no estamos hablando de poca corrupción, no estamos hablando de aquellos actos de corrupción cotidianos, ¿no?, de la ciudadanía. Estamos hablando de temas que competen a grandes áreas del Estado. Estamos hablando de que los asambleístas están recibiendo plata o estarían pidiendo cuotas de poder, estarían pidiendo dinero incluso, ¿no?, por la administración de áreas de la administración pública. Entonces, eso también está penado para los asambleístas, por supuesto. Eso puede llevar a causas de destitución de las personas que estén inmersos en ese tipo de conductas, y eso sí es grave. Entonces, lo que estamos nosotros como bancada de Pachacuti, al menos los asambleístas que estamos más directamente relacionados, ¿no?, en el día a día, en el minuto a minuto, estamos reflexionando y vamos a pedir que como bancada le pidamos explicaciones públicas al señor presidente respecto a este tema. ¿Cree usted que el presidente, para hacer unas acusaciones tan grandes y tan graves, tenga las pruebas del caso para poder demostrar, o esas expresiones fueron fruto de la molestia al no conseguir los votos necesarios para aprobar una de sus propuestas más importantes en lo que va de sus 10 meses de gestión? Si tiene las pruebas del señor presidente, le combinamos a que las presente. Y si no las tiene, estas pruebas, y son, como usted dice, frutos de un enojo por no haber sido su propuesta de ley aprobada, entonces tiene que el señor presidente asumir su grave error, que no es solamente de carácter político, fundamentalmente de carácter político, y decirle al país exactamente cuál es el alcance de ese tipo de denuncias. Si tiene las pruebas, las presente, y si no las tiene, entonces él será
el que tiene que pedirle al país, aclarar frente al país cuál ha sido el alcance de sus denuncias. En todo caso, si es el segundo tema, el que sea, sus declaraciones sean productos de un enojo, eso también es bastante grave, porque el señor presidente es el primer personero de nuestra nación, de nuestro Ecuador, y lo que los ecuatorianos esperamos es que nos gobierne un estadista y no un niño de 5 años al que se le ha quitado su juguete. Entonces, nosotros comenzamos a pensar seriamente, ¿no? Si es que actitudes como estas de que no se ha aprobado una ley que además no es que el capricho de de los asambleístas, de los 87 en este caso, que votamos por el archivo, se esté imponiendo, o sea, no es el capricho, es en realidad lo que los 87 asambleístas hicimos ayer es escuchar al pueblo. Y tan es así, Yesenia, que después de la votación y durante todo este día, hay miles, pero miles de manifestaciones de satisfacción, de tranquilidad, de calma, de mucha gente organizada, inorganizada, de militancia y gente común, de gente política, de actores políticos, pero también de gente común que logró entender lo perniciosa de esta ley, lo terrible que era esta propuesta de ley, y que nos están agradeciendo la valentía de haber archivado esta ley. Así es que yo creo que el señor presidente lo que tendría es que estar buscando la forma de, si él necesita mandar leyes a la Asamblea para que estas leyes sean la base de su actuación ejecutiva, que busque los mecanismos democráticos más adecuados para que estas leyes representen los intereses nacionales y las leyes sean aprobadas en función de las mayorías y de los intereses del país. Asambleísta Sánchez, ¿qué opciones le quedan ahora al gobierno nacional, al presidente de la República, para insistir en su propuesta? Porque finalmente esa es la propuesta del gobierno. Una vez que esta normativa ha sido archivada en la Asamblea Nacional, ¿qué opciones le queda al presidente? ¿Puede volver a insistir en el mismo tema, en leyes separadas? Porque varios asambleístas también se quejaban que esta normativa incluía varias temáticas y no debió haber sido ni siquiera calificada de inicio. Pero en todo caso ha sido archivada. Una vez archivada, ¿qué dice el procedimiento? ¿Qué opciones le quedan al presidente? Con esta ley no le queda absolutamente ninguna opción. Con esta que fue archivada, ninguna. ¿Por qué? Porque la ley dice que una ley que es archivada, tal como esta fue, no puede ser tratada durante un año. Así es que esta ley tendrá que ser revisada por él y propuesta por él después de un año. Puede sí el señor presidente presentar, porque eso le dicta la Constitución, puede presentar todas las iniciativas legislativas que él considere necesarias en materia económica, en todas las materias que él considere necesarias. Las puede también proponer otra ley con el carácter urgente, que lo saludable para el país, para un país con una democracia muy frágil y en una coyuntura en la que el presidente está gobernando, que eso para mí es muy importante. Parece ser que el presidente no entiende la coyuntura en la que él está gobernando. Es un presidente que tiene 12 asambleístas propios, porque los otros son amiguis, ¿no? Pero son 12 propios. Tuvo un 70% de aceptabilidad nacional, pero hoy día tiene 20% de aceptación nacional. Tiene una asamblea bastante fragmentada y yo diría con una posición en general, yo diría en general con posiciones de centro y de izquierda, la bancada. Y él está queriendo en esta coyuntura social, política, él quiere imponer un modelo esencialmente neoliberal, pero es la esencia del neoliberalismo, es el sumo del neoliberalismo, y las experiencias más radicales en neoliberalismo que el país ha tenido desde los años 90. Entonces, yo pienso, y muchos piensan igual que yo,
que el presidente no está gobernando en el contexto político que le toca gobernar. Él está pensando que tiene otro escenario y eso es lo que le ha llevado, por ejemplo, a proponer esta ley además como urgente, con muy poco apoyo político desde sus bases, desde sus coidearios en la Asamblea, y obviamente, ¿no? Estos son los resultados. Entonces, yo creo que el señor presidente tiene que cambiar su estrategia política, tiene que ser mucho más demócrata, no tiene que abusar de el hiperpresidencialismo que le otorga nuestra Constitución y que tiene que situarse en el momento actual del país. Para finalizar, asambleísta Sánchez, ¿es el momento oportuno, propicio, se le está generando el mejor escenario al presidente de la República para ir por la muerte cruzada, como le piden a gritos algunos sectores de la opinión pública, de periodistas, de medios de comunicación y algunos sectores políticos que lo respaldan al 100% al presidente y a su gestión gubernamental por un lado, y por otro hay bancadas como la suya que está proponiendo o que dice que va a proponer un proyecto de ley de inversiones, un nuevo proyecto de ley de inversiones? ¿Qué hay al respecto a este proyecto? ¿En qué consistiría el mismo? ¿Y es o no el momento, o hay o no el escenario para una eventual muerte cruzada? Sí, Pachacuti que está ya elaborando una propuesta alternativa a esta, pero por supuesto con un enfoque absolutamente diferente. Nosotros no vamos a proponer un proyecto de inversiones de carácter especulativo, nosotros vamos a proponer un proyecto para reactivar la economía del país desde la línea de lo productivo. Vamos a promover que la producción sea el eje del desarrollo del país y no la especulación. Y cuando hablamos de la producción, hablamos de el 80% de ecuatorianos que están día a día poniendo sus pulmones, poniendo sus hombros, poniendo su contingente humano, su contingente de pequeños recursos, su contingente de material, ¿no? Para poner, por ejemplo, lo básico que necesitamos todos los ecuatorianos, la comida en nuestras mesas. Son los agricultores, los pequeños productores, todo lo que tiene que ver con economía social y solidaria, la que va a salir fortalecida desde esta propuesta económica. Es la primera parte. Esperamos que en esta semana tener ya la ley avanzada como para en esta misma semana introducir la ley, y además que esta ley es trabajada por muchos sectores sociales. Si de algo tenemos que enorgullecernos los asambleístas de Pachacuti, es que estamos en una permanente trabajando permanentemente con nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones son nuestros mandantes y ellos son los que nos están diciendo permanentemente esta ley es la que necesitamos. Entonces, eso esperamos cumplirlo en esta semana. Y eso respecto a la segunda... sobre la muerte cruzada, asambleísta Sánchez, ¿es el momento, es el escenario? Sobre el tema de la muerte cruzada, creo que también se le pasó la hora al señor presidente. Cuando el señor presidente tenía el 70% de aceptación, la muerte cruzada hubiera sido una real amenaza. Ahora ni siquiera es amenaza, ya realmente se ha convertido en palabras bastante vacías, porque si la muerte, nosotros los asambleístas ninguno le tenemos miedo, y cada vez que nos hablan de la muerte cruzada le decimos, pero por favor, láncela, ¿no? O sea, le invitamos al señor presidente a que use esa herramienta que no nos parece para nada oportuna en ningún momento, porque lo que demuestra, la utilización de esta herramienta lo que demuestra es un quiebre en el proceso democrático, y cualquier quiebre, cualquier crisis, sí significa un retroceso para el país. Entonces, pero hablemos de la muerte cruzada. No es el momento, o sea, no, este es el peor momento para hacer amenazas de ese tipo a la Asamblea. Le decía la credibilidad del señor presidente está en apenas un 20%, y de usarse esta herramienta, se convocan a nuevas elecciones, la Asamblea va a volver a constituirse con 137 asambleístas, o tal vez un poquito más por el número del tamaño de la población, ¿no? Pero va a volver a constituirse. Pero lo que sí yo le aseguro, Yesenia,
y creo que el país está también con esta seguridad, es que el señor Lasso no volverá a ser presidente. Nadie con tan baja credibilidad nacional puede volver a ser presidente de un país. Muchísimas gracias, asambleísta Sánchez, por su tiempo y su apertura. La legisladora de la bancada de Pachacutic, Patricia Sánchez, que ha estado con nosotros. Muy amable, asambleísta, muchísimas gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Que esté muy bien, muy amable. 12:38 en Punto Noticias. Enseguida continuamos con más. Radio de Paz, hecha por ciudadanos para ciudadanos. Punto Noticias.